Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Lo que vamos a hacer hoy es calcular la probabilidad de descendencia en genotipos y fenotipos para dos características. En otro video, que les voy a dejar el enlace también, habíamos visto cómo se calculaba la herencia de genotipos y fenotipos cuando se trataba de una característica estudiada. En este caso vamos a hacerlo sobre dos características. También en ese otro video habíamos trabajado ya con dos características, pero se pedía indagar la probabilidad de que la descendencia tuviera un genotipo y un fenotipo particular. Ahora vamos a ver todo el abanico de genotipos y fenotipos posibles y en qué proporción cada uno daría un determinado cruce. Para eso vamos a tomar dos características que trabajó Mendel, de las 7 que eligió para hacer sus estudios estadísticos. Resulta que los genes directamente implicados con las 7 características que eligió Mendel, en heterocigosis la situación que presentan es de dominancia completa, de manera que se expresa uno de los alelos, que resulta entonces ser el dominante, se le llama así, y el que queda en el ADN pero no se muestra en el fenotipo es el recesivo. Mendel ya les había dado ese nombre. Lo que vamos a empezar a notar entonces son los datos que conocemos. Para el gen de altura del tallo existen dos alelos posibles en la población de las plantas de arvejas estudiadas por Mendel. Un alelo favorece una altura del tallo alta o larga y el otro un tallo corto. Para el gen de color de semilla, que ahora lo voy a anotar, podemos tener el alelo amarillo, que da lugar a una semilla amarilla, y el alelo verde, que da lugar a una semilla verde. El verde es el recesivo, de manera que para que una semilla sea verde tiene que ser homocigota de este alelo en su genotipo. Acá tenemos los dos genotipos de cada planta, para ambos genes. Existen dos métodos habituales para calcular la herencia de más de un gen. En este caso estamos trabajando con dos genes. En uno de los métodos hacemos un cuadro de Punnett más grande porque se trata de una variable más, es decir, en vez de un gen, en este caso hay dos. Entonces, en cada casillero donde ubicamos las gametas posibles, en vez de una letra que responda a un alelo, va a haber dos letras porque cada una de esas dos letras simboliza un alelo de cada gen. Y en el otro método se calcula por separado. Primero se hace un cuadro de Punnett con uno de los genes, después con el otro, y se multiplican las probabilidades de la descendencia. Este otro método se puede aplicar, la ley del producto, la multiplicación de las probabilidades de descendencia se puede aplicar porque se trata de genes que cumplen con el cuarto principio de Mendel, que es el de distribución independiente de los alelos de un gen con respecto a los alelos del otro gen. Es decir que en una gameta, si va el alelo dominante de un gen, no necesariamente el del resto de los genes también vaya al alelo dominante, en el caso de genes con situación de dominancia completa, sino que la distribución es independiente. Y lo mismo también ocurre cuando se trata de genes que se encuentran en cromosomas separados, es decir, en moléculas de ADN diferentes, o estando en la misma molécula de ADN en loci o lugares distantes. Porque si están muy próximos, es muy probable que en el entrecruzamiento de la profase de la meiosis 1 se intercambien juntos los alelos de un gen con el otro, entonces siempre vayan juntos de aquí para allá en la formación de las gametas. Teniendo en claro esto, podemos hacer los dos métodos. Primero vamos a empezar con la de multiplicación o ley del producto. Acá tenemos los genotipos de ambas plantas parentales y lo que vamos a hacer es primero hacer el cuadro de Punnett con un gen, el de altura de tallo. Para eso las gametas posibles, algunas van a tener el alelo dominante y otras el alelo recesivo. Y luego vamos a hacer el cuadro de Punnett con las gametas posibles para el otro gen, es decir, el de color de semilla. Estas serían las gametas posibles. Ubicamos las gametas posibles de una planta y las de la otra y hacemos el cruce. Este cruce, ¿qué quiere decir? Que es tan probable que una gameta con este alelo se fecunde con esta como con esta y viceversa. Las gametas posibles del otro gen también van a tener algunas este alelo y otras este alelo. En ambas plantas resulta que coinciden ser las mismas porque el genotipo es el mismo. Y ahora sí, vamos a poner los genotipos posibles del primer gen y los genotipos posibles del segundo gen. Hay una homocigota dominante y es de 1 de 4 la probabilidad.
Hay un heterocigota, así que también lo agrego. Y hay homocigotas recesivos también, así que lo agrego como posibilidad. Si no apareciera alguno de estos, no lo pongo y listo. De heterocigotas son 2 de 4. 2 de cada 4 tienen este genotipo y de homocigota recesivo 1 de cada 4. Ahora, es probable que un descendiente sea homocigota dominante para el primer gen y homocigota dominante para el segundo, porque acá está la posibilidad de ser homocigota dominante, que sea heterocigota para el segundo o que sea homocigota recesivo. Esta posibilidad, cualquiera de estas tres, se puede dar en el caso de que sea homocigota dominante para el primer gen o en el caso de que sea heterocigota u homocigota recesivo, así que cada una de estas posibilidades también puede estar combinada con heterocigota o con esta tercera posibilidad. Ponemos las probabilidades de cada uno de estos genotipos del segundo gen. Esto sería 1 de 4, heterocigota 2 de 4 y 1 de 4. Repetimos acá lo mismo. Y vamos a multiplicar la probabilidad de esto con la probabilidad que se dé esto. Entonces, la multiplicación de eso nos va a dar como resultado qué probabilidad hay que un descendiente sea homocigota dominante para ambos genes. 1 por 1, 1, 4 por 4, 16. Bueno, acá ya tenemos todos los posibles genotipos y en qué probabilidad se da cada uno. Resulta que el más probable es el descendiente que sea heterocigota para ambos genes, el de 4 de 16. Algo importante es, para control, contar que la sumatoria de los numeradores me dé como los denominadores, porque si no llega a darme el mismo número, puede ser que haya metido la pata en algún dato. Vamos a ver ahora los fenotipos posibles. Para los fenotipos posibles tenemos en cuenta los fenotipos del primer gen y del segundo. Del primer gen, las plantas pueden tener tallo largo o tallo corto. No quiere decir esto que todas las plantas que tengan genotipo que dé lugar a un fenotipo de tallo alto tengan todas la misma altura, exactamente el mismo largo de centímetros de longitud, y lo mismo pasa con las cortas. Todas las que tengan el genotipo que dé lugar a fenotipo de planta corta, no quiere decir que todas van a ser cortas pero en la misma medida. Porque las características de un ser vivo no solo se deben a la expresión de la información contenida en el ADN, sino también a otras cuestiones como por ejemplo ambientales. Y en la altura de una planta también influye por ejemplo los nutrientes disponibles en el ambiente. Además, uno acá está estudiando los genes que directamente están implicados con esa característica, pero también sabemos que para llegar a una determinada característica de un ser vivo participan varios genes. Por ejemplo, podría haber en este caso otro gen que a su vez fabrica una proteína que fomenta la expresión del gen de la altura de tallo. Entonces, ahí podría darse también otra injerencia. En esa interacción génica, la altura del tallo no depende exclusivamente del gen con el cual se relaciona de manera más directa, sino también de otro. Las plantas que sean de fenotipo alto tienen un genotipo homocigota dominante o heterocigota. Entonces, la probabilidad de genotipo homocigota dominante de 1/4 se suma a la probabilidad de 2/4 que era del genotipo heterocigota. Y de ser tallo corto es solo el homocigota recesivo y es de 1/4 la probabilidad. Para el gen color de semilla, que yo me olvidé de ponerlo el nombre en el cuadro anterior, pónganselo. Hay dos posibilidades, tener semilla color amarilla o verde. Todas las combinaciones son posibles, así que acá también está esa posibilidad. La probabilidad de ser amarilla es también la sumatoria de la probabilidad de ser homocigota dominante más heterocigota. Así que sería de 1/4 más 2/4. 3/4. Y de ser verde de 1/4 porque es solo homocigota recesivo. Acá repetimos estos datos. Y vamos a multiplicar. Aplicamos ley del producto nuevamente. En este caso también los numeradores me tienen que dar la sumatoria de 16
y las frecuencias o las posibilidades de cada fenotipo, yo acá las anoté más abajo porque a su vez es una frecuencia que comúnmente a Mendel le daba porque en un momento determinado en sus estudios terminaba cruzando dos plantas heterocigotas para ambos genes. Entonces, si se trata de una situación de dominancia completa en cada gen y encima son heterocigotas para esos genes las plantas, siempre se llega a esta frecuencia. Es decir, 9 de cada 16 mostraban un fenotipo dominante, 3 de 16 mostraban un fenotipo dominante en una de las características y recesivo para la otra característica, y 1 de 16 mostraba en ambos fenotipos, es decir, ambas características con fenotipos recesivos. Esto es una proporción, en realidad no es necesario que yo anote el denominador siempre, ya que es el mismo, entonces podría poner 9, 3, 3, 1, que quiere decir que si yo quisiera saber cuál es la relación entre el fenotipo dominante para ambas características y el fenotipo recesivo para ambas características, por poner un ejemplo, sería de 9 a 1. Esto no es un dato relevante a memorizar o a conocer, ya que estas frecuencias, estas proporciones varían dependiendo de los genotipos parentales. Algo que de paso quiero aclarar es que Mendel hizo los cruces de verdad y estudiaba las descendencias que tenía, qué características, en qué proporción, y más o menos siempre se ajustaba a esta proporción cada vez que partía de padres heterocigotas para ambas características. Esta proporción de 9,3,3,1 no es que daba el número exacto en los descendientes. ¿En qué sentido? Que el número no sea exacto, pero igual la relación esté presente de manera aproximada, se debe a que hay otras variables que tienen que ver con la descendencia. Por ejemplo, que las semillas que se formaron, que son los descendientes, no todas hayan llegado a germinar y dar lugar a la planta, entonces ahí se ven alteradas la cantidad de individuos, pero como las muestras de Gregor Mendel eran grandes y que siempre se repita de manera aproximada la misma proporción, le permitió a él establecer la regularidad de este mecanismo de la herencia. Ahora vamos a calcular la herencia, pero con el otro método. Tenemos los genotipos de los padres, y como es posible que cualquiera de los dos alelos de este gen se encuentre con alguno de estos dos alelos del otro gen, todas las posibilidades de encuentro en una misma gameta son posibles, así que hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer las gametas de cada planta. Las gametas para una planta y para la otra en este caso coinciden porque justo para esos genes es el mismo genotipo. Y ahora las ubicamos en un cuadro de Punnett. Y hacemos los cruces. Y ahora hacemos los genotipos posibles. Bueno, anotamos cómo sería la simbolización de este genotipo para ambos genes y contamos cuántas veces se repite en el cuadro de Punnett. Lo mismo hacemos con los demás. También se... Bueno, acá también los numeradores en sumatoria me tienen que dar 16 y los datos obtenidos me tienen que coincidir con el otro método anterior. En este caso, al igual que en el otro método, también la mayor probabilidad de genotipos es ser heterocigota para ambos genes. Vamos con los fenotipos posibles. Acá están los genotipos posibles que me dan lugar a este fenotipo, es decir, plantas altas que formen semillas amarillas. Si contamos, o también podemos recurrir al conteo que hicimos para genotipos posibles y sumamos la probabilidad de que se dé cada uno de estos genotipos, nos va a dar el total de la probabilidad de ser una planta alta y formar semillas amarillas. Lo mismo hacemos para proceder en los demás casos. Bueno, acá nos vuelve a dar 9 sobre 16.
Bueno, acá ya notamos los genotipos que dan lugar a esos fenotipos y la probabilidad de cada uno de ellos, la sumamos y nos dio los resultados. Nuevamente nos encontramos con la proporción 9:3:3:1, que coincide con los resultados del método anterior.